Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, correspondiente al sábado 5 de diciembre del año 2020. Les recuerdo que hemos estado utilizando ya por varios meses el devocional Tiempo con Dios, Vida y Viva, que muchos de nuestros congregantes también utilizan para sus devocionales diarios. Ese será nuestro texto el día de hoy. Si no pudieron conseguir el libro físicamente en las dos ocasiones que lo ofrecimos en las instalaciones de Torre Fuerte, todavía no es muy tarde porque puede conseguir una copia electrónica en formato PDF en el siguiente sitio: www.duranolatino.com. Durano es con doble N, así que es www.duranolatino.com. Duranolatino.com. Hoy nos toca ver, de acuerdo al devocional Tiempo con Dios, Daniel, el capítulo 9, versículos 1 al 14. En el primer versículo de este capítulo tenemos el contexto o las circunstancias bajo las cuales se encuentra en ese momento el profeta Daniel. Y dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, Babilonia. Para Daniel, ahora cerca de los 80 años de edad, el cambio de gobierno era más que un cambio político. Su conocimiento de las Escrituras le ayudó a comprender que ya había pasado una época de la que Dios había hablado en su palabra. Dice en el versículo 2: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. El libro de Jeremías, obviamente, fue escrito mucho antes de este momento. Por lo que había leído en el libro del profeta Jeremías, en sus capítulos 25, versículo 11, y capítulo 29, versículo 10, Daniel sabía que con la caída del imperio de Babilonia, el exilio de los judíos estaba a punto de terminar. Babilonia y su poder se habían derrumbado y ahora los persas tenían el control, exactamente como Jeremías lo había predicho. Dios cumple su palabra. Habían transcurrido cerca de 70 años desde que Daniel y sus 3 amigos habían sido deportados a Babilonia. Los años del exilio, que coincidieron con la época de poder y la gloria de los caldeos, fueron años difíciles para el pueblo judío. Daniel se refirió a ellos como el tiempo en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Así estaba el estado de Jerusalén y del reino de Israel, que no estaba funcionando. Estaba reinando Babilonia. La mano del juicio de Dios se había posado duramente sobre Jerusalén y Judá durante esas 7 décadas. Babilonia había sido el látigo que Dios había utilizado para azotar a su pueblo, disciplinarlo, y fue un castigo muy doloroso. Un hombre cosecha lo que siembra, es la regla de oro en las Escrituras. Y la rebelión, la incredulidad, la terquedad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento había producido una cosecha de sufrimientos tal como los hombres de Dios, como Jeremías, habían profetizado. Pero las profecías habían anunciado algo más, y Daniel lo sabía. Isaías, un contemporáneo un poquito más viejo que Jeremías, un poquito más, como 70 años antes de Jeremías, también había profetizado que Babilonia misma iba a caer bajo el juicio de Dios y también se iba a derrumbar. Isaías capítulo 13. Por una parte, Jeremías había profetizado que la tierra natal de los judíos se iba a convertir en una tierra solitaria, baldía, y que sus habitantes le iban a servir al rey de Babilonia por espacio de 70 años. Pero Jeremías también había mencionado esta promesa de Dios en Jeremías 25:12. Y cuando se hayan cumplido los 70 años, dice Jehová,
Castigaré ahora al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Sucedió en los tiempos de Daniel, cuando los medos persas conquistaron Babilonia. Por medio de Jeremías, Dios le había hecho esta promesa también a su pueblo. En Jeremías 29:10, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, a Judá, a Jerusalén. Daniel sabía que los profetas de Dios no se habían limitado a hablar solamente de juicio y de exilio, sino también de liberación y de regreso al hogar después de 70 años de cautiverio. Es especialmente interesante notar que Daniel tuvo la oportunidad de estudiar personalmente los escritos de estos profetas para aprender lo que Dios tenía planeado para el pueblo de Judá y para la ciudad de Jerusalén. El hecho de que el pueblo de Dios pudiese, a lo menos Daniel, estudiar los escritos de los profetas demuestra que, a pesar de encontrarse en el exilio, a cientos de kilómetros de su hogar de Jerusalén, tenían copias de los libros que más tarde se iban a incluir en nuestro Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento. Daniel no dijo que el periodo de 70 años hubiera llegado a su fin, está por cumplirse. Él estaba consciente de que aunque Babilonia había caído, Jerusalén y el templo aún estaban desolados. ¿Quería decir Dios con esto que estaba posponiendo el regreso de su pueblo? ¿Se había visto Dios forzado a cancelar su promesa por causa de la impertinencia del pueblo escogido? Daniel no lo sabía, así que se volvió a Dios. Esta es la parte más importante del capítulo, versículo 4 en adelante, en oración. Pero antes de pedir la restauración del desolado santuario en Jerusalén, en los versículos 4 al 6, Daniel comenzó su oración con una confesión de pecados. En esta oración, Daniel simplemente estaba desnudándose ante Dios, descubriendo su corazón ante el Señor en una confesión honesta, nacional y personal. Al confesar el pecado de Israel, él se identificó a él mismo con el pueblo pecador, aunque él era un niño en aquellos días. Por lo tanto, esa fue también una confesión de pecados muy personal de Daniel. No se encuentra en su oración ni una sola nota de queja ni de lamento. En vez de esto, Daniel hace énfasis en que Dios estaba en lo justo, estaba en lo correcto al juzgar al pueblo y la ciudad de Jerusalén. En vez de quejarse diciendo, Señor, ¿por qué hiciste esto?, dijo, Señor, tú eres justo en haberlo hecho. La oración de Daniel parece que va creciendo en intensidad con cada parte o cada frase del versículo. Lo que decía no lo había memorizado, no estaba leyendo un texto, no era algo recitado quizás mecánicamente, le habló a Dios con el corazón en la mano. Aunque el desastre que Dios había enviado sobre Judá y Jerusalén no puso a pensar, desafortunadamente, a muchos de los exiliados en la manera que puso a pensar a Daniel, como lo demuestra esta oración, fue de mucho beneficio para Daniel personalmente. Reconoció Daniel rápidamente que lo que le sucedió a Jerusalén no fue un mero accidente histórico, una catástrofe inesperada de la política internacional. Daniel sabía que era algo que vino de la mano de Dios, en este caso, la mano dura de Dios sobre su pueblo. La humilde confesión de Daniel contrasta marcadamente con la actitud impertinente que prevalece en nuestros días hacia el pecado. En la actualidad, mucha gente justifica o disculpa su pecado. Se excusa. Unos inclusive lo niegan categóricamente. Y hay pecados hoy en día que por la sociedad, incluyendo muchos creyentes, no son considerados pecados. Y muchos tratan de olvidar su pasado pecaminoso diciendo, lo pasado, pasado está.
Daniel sabía que solo hay una medicina segura. Y lo primero es confesar el pecado, abiertamente y sin excusas. Y luego pedirle a Dios que nos lave de nuestros pecados. Y Dios cumple su palabra. Dice 1 de Juan, el capítulo 1, versículos 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero, versículo 9, 1 de Juan 1, 9. Pero, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esa oración de intercesión de parte de Daniel por Israel se cumplió. Dios perdonó a Israel y los hizo regresar a la tierra eventualmente. Que Dios, que es fiel y justo, nos trate en la misma forma a nosotros, pero también nosotros seamos humildes ante Dios y no decir que no tenemos pecado cuando sí hay pecado en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, pedimos el día de hoy perdón por nuestras faltas. Reconocemos, Señor, que hay algunas cosas con las cuales probablemente algunos de nosotros estamos luchando. Es un hábito, es una costumbre, algo que no hemos podido dejar completamente atrás. Y pedimos tu ayuda, tu fortaleza para poder hacerlo. También, Señor, te damos gracias por la victoria que tú nos das en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por haber conquistado la muerte y el pecado en la cruz de Calvario, que es nuestra única esperanza. Gracias por ese amor incondicional. Y si admitimos, Señor, y abrimos nuestro corazón, porque tú ya lo conoces, a cualquier pecado que hemos cometido, ahí los que están viendo y escuchando, pídanle perdón, confiesen ante Dios, pídenle perdón y Él es fiel y justo de perdonar y limpiarnos de nuestros pecados. Gracias, Señor, por esa gran promesa, por la gracia, por fe en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Por favor, recuerden que mañana cambia la hora de nuestro devocional los domingos. Ya no va a ser a las 8 de la mañana, mañana domingo, va a ser a las 9 de la mañana. Así que lunes a domingo de ahora en adelante, nuestros devocionales serán a la misma hora, a las 9 de la mañana. Hay dos actividades que van a querer anotar y a las cuales les invitamos a participar. Una es la grabación de las velas prendidas para el servicio de Navidad. Pueden hacerlo en forma presencial todavía, haciendo conocer su interés en participar en esa grabación presencial en el auditorio de Torre Fuerte, con un mensaje inbox en nuestra página Facebook. Deben de escribir en ese mensaje inbox las siguientes palabras: toma tu vela. Y eso indica a las personas que están vigilando el inbox que usted es una persona interesada en participar en el servicio, en la grabación presencial. Ahí le darán toda la información, la fecha, la hora, porque se van a tener que inscribir porque tenemos límite de cuántos pueden participar. La segunda manera de participar, si usted es parte de la población vulnerable o tiene hijos que no puede llevar o sencillamente no está preparado para reunirse presencialmente, la segunda manera de participar es también mandando un mensaje inbox a la página Facebook con esta frase: yo grabo desde casa. Y entonces lo que va a hacer es grabar desde casa a su familia, prendiendo las velas y entonces mandando ese video. Pero primero tiene que mandar ese mensaje: yo grabo desde casa, a nuestro inbox del Facebook de Torre Fuerte, y ahí le vamos a enviar un mensaje con más instrucciones en cómo hacerlo y en dónde y cómo enviar el video.
La otra actividad que anunciamos y que invitamos a que participen en Torrefuerte será una actividad que se llama Navidad sobre Ruedas, que se va a realizar el sábado 19 de diciembre a las 19 horas o las 7 de la tarde. Otra vez va a haber ahí en la información, se tiene que inscribir porque hay límite de los coches que pueden participar. Encontrarán más información de cómo participar en nuestra página web y Facebook. Si tiene algún motivo de oración, por favor, déjalo en el inbox también de Facebook de la iglesia para incluirlo en la lista de peticiones que tenemos. El número de emergencia a las 24 horas del día para el mes de diciembre es el de Edgar Cerez y es el 2225-646406. Otra vez, 2225-646406. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana, domingo 6 de diciembre a las 11 de la mañana. Ese es el servicio que estamos transmitiendo. Sin embargo, son 2 reuniones presencial cada domingo ahora, uno a las 11 y otro a la 1:30 de la tarde. Para poder participar en una reunión presencial, asistir a una reunión presencial, se tiene que registrar para apartar su boleto gratuito. La información la encontrará en nuestra página web y también en Facebook. Le va a mandar a un lugar que se llama Eventbrite y ahí es bastante claro de cómo inscribirse. Esa aplicación le regresará un correo con un QR que puede imprimir o puede tenerlo en su dispositivo, una tableta, teléfono inteligente, y con eso le cumplirá con la primera parte del protocolo de entrada, que es mostrar su QR. Bien, gracias por acompañarnos en este breve devocional esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional, mañana domingo a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días. Dios les bendiga y que tengan un excelente día.